Bueno, vamos a hablar con nuestro querido doctor Capulla. Bueno, en estos días obviamente seguimos con la pandemia, obviamente sigue el COVID. Estamos todos muy atentos y alertas y para los que somos creyentes rezando por la salud de Carmen Barbieri. Tuvo una mejoría, gracias a Dios. Ella está, bueno, obviamente internada, como se sabe, está entubada, un coma farmacológico. Así que vamos a hablar con el doctor Guillermo Capulla, además para ver qué es lo que pasa después del COVID, cuáles son las secuelas que quedan del COVID. Yo todavía el olfato no lo he recuperado, solo con algunas cosas, que eso también me interesaría saber por qué algunas cosas sí y otras no. Pero básicamente, Doc, ¿cómo estás, Guillermo? Gracias por la comunicación. ¿Cómo te va, Majo? Doc, gracias a ustedes por llamarme. ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Digo, si me sube un poquito el retorno, mejor, gracias. Dale, a ver si le podemos subir a don Capu el retorno. Porque, bueno, estamos todos... Carmen es una mujer del ambiente, es una artista muy querida y que uno siempre está esperando que digamos, bueno, casi que es un chiste, pues es una mina de fierro. Por cada cosa, le ha tocado todo. Y, bueno, a su hijo Federico, que también vienen de años difíciles, ella con la muerte de la mamá, con la enfermedad de Santiago. Sí, también falleció, y además con la enfermedad del hijo. Federico. Así que vamos, Carmen. Vamos todavía. Dale. Una la ha visto siempre tan fuerte, como decir, realmente, pero Doc, yo lo que le quería preguntar, a ver si me lo puede explicar dentro de lo que se sabe, es ¿por qué se induce a una persona, por qué se la lleva a un coma farmacológico, que es por el tema de la intubación, por el tema de no poder respirar, por qué es? Bien. Si la conozco a Carmen, hablamos, la última vez que recibí un mensaje de ella fue ya el 22 de enero, cuando yo estaba internada. Ella venía de una serie de episodios que se recuperó por suerte perfectamente bien, que fue ese herpes que la tuvo un poco a maltraer durante un tiempo, y ahí generamos un muy buen vínculo con ella y cada tanto hablamos, y ella siempre es muy generosa con sus compañeros de trabajo, entonces me iba llamando y me iba diciendo... mirá, Guille, mire, Doc, que tengo una amiga mía, que el otro, o sea, siempre se ocupa de la gente. Sí, muy atenta. A una persona se le induce un coma farmacológico cuando hay que disminuir el consumo de oxígeno, cuando hay que disminuir el metabolismo, hay que dejar como en reposo el cerebro y disminuir todo lo que es el consumo para que esa persona pueda ir recuperándose sin ese estado de ansiedad, porque cuando la gente le falta el aire, empezás a respirar más fuerte, empezás a respirar más rápido. Esto significa movilizar más tejido, más demanda de oxígeno, más demanda metabólica, y al no haber oxígeno es cuando el paciente comienza a desesperarse y a agotarse, ¿no? Porque también el paciente tiene que descansar. Entonces lo que se hace es este coma inducido farmacológico, esta pseudoanalgesia que se emplea en este caso particular de COVID, pero también se emplea, ustedes sabrán, en la gente que tiene traumatismos de cráneo, en la gente que tiene dolores intensos, en aquellas personas que son quemados, que tienen un dolor tremendo, entonces se los somete a un coma inducido. ¿Para qué? Para poder curarlo, para poder asistirlo. Y puede estar, esto es una cosa que la gente se pregunta, ¿no? ¿Puede estar mucho tiempo? Sí, un paciente puede estar meses en coma inducido y despertarse después de ese coma. Por supuesto que durante la internación ese paciente requiere un equipo multidisciplinario que tiene que ver con quizás aparatología, de colchones que vayan regulando la presión del cuerpo para evitar escaras, porque si un paciente queda en una posición, se escara. Hay que ir cambiando de lugar, pero hay colchones que van subiendo y bajando. Sí, son especiales para eso. Claro, para evitar las úlceras por decúbito, y también al paciente, como en el caso de Carmen, esto quiero contarle a la gente que se trata, que el paciente se lo prona. Significa esto que el paciente no está boca arriba, se lo pone panza abajo, se lo envuelve como un caramelo y se lo da vuelta. ¿Para qué? Para mejorar la mecánica respiratoria, justamente, y también para... digamos, de ese modo disminuir la demanda, el requerimiento de oxígeno, y también para extraer secreciones. Por supuesto que esto tiene... Sí.
No, porque eso te quería preguntar, Doc, perdóname que te interrumpa, porque cuando yo estuve en la clínica, lo primero que hicieron con una falta de aire fue ponerme boca abajo, cosa que yo desconocía absolutamente. Yo pensé que era peor. Siempre pensé que para respirar mejor había que estar boca arriba y lo primero que me hicieron en el Finoquieto cuando llegué fue ponerme boca abajo. Mira, me había olvidado que habías estado internada en el sanatorio. Me había olvidado. Es más, saliste conmigo también en mi programa. Y Carmen también salió hablando de su tema del herpes y el cuidado que había que tener. Y hablamos también de COVID, de estos temores que tenemos todos, ¿no? Claro, porque a ver, hay que cuidarse. No es miedo, pero sí es una época compleja donde estamos viendo... La gente ve los conocidos, o sea, la ve a Carmen, lo ve a Flavio Mendoza, la ve a Pampita, te ve a vos, a Santiago del Moro. Pero en realidad somos muchos los que nos infectamos. Como siempre digo, esto no respeta a nadie. Si laburás en tele, en un taxi, manejás un cohete espacial, sos alto, sos flaco, sos gordo, sos rico o sos pobre. Esto nos iguala a todos porque todos tenemos la posibilidad de enfermarnos y el riesgo es cero. Por eso el cuidado que uno insiste, a veces me aburro de mí mismo, de estar repitiendo desde hace meses esto, pero es una forma de que nos entre en la cabeza, estamos viendo ahora, lo hablaba recién con un epidemiólogo muy conocido acá de la Ciudad de Buenos Aires, que la gente de recursos medios que se ha ido de viaje, los chicos a la costa, han vuelto y han infectado a sus familias. Y estoy viendo eso ahora, lo que está pasando, que mucha gente que ha podido ir a la costa atlántica, chicos jóvenes que se han juntado en fiestas, han contraído el virus. Ellos quizás la pasan de la mejor manera posible, pero como digo, esos chicos tienen papás, tienen mamás, tienen abuelos, tienen tíos, compañeros de laburo que pueden comprometer. Doc, y esto es lo que... Sí. Quiero preguntarle por la situación de un coma farmacológico. No sé si en el caso particular de Carmen Barbieri o en los generales, ¿se le avisa al paciente que se lo va a llevar a este tipo de inducción, que va a estar sedado, por cuánto tiempo, y cómo reaccionan? Porque me imagino una situación de muchísima vulnerabilidad. Me imagino como paciente que me digan que me van a dormir y que no sé cuándo me van a despertar, si me voy a despertar, cómo me voy a despertar. No sé cómo se maneja esa situación con un paciente en la previa a llevar al coma farmacológico. A ver, cuando te es un estado de conciencia, imaginemos que una persona va a quirófano para operarse. El anestesiólogo te dice, te voy a dormir, contá hasta 10, vas a sentir esto, vas a sentir aquello. La persona que va a inducirse en un coma farmacológico seguramente puede estar en un estado de conciencia o de inconsciencia. Imaginemos que tuvo un traumatismo, un accidente, un traumatismo de cráneo, esa persona no está consciente. Sí, esa persona, bueno, se toma la decisión médica. Pero ¿qué pasa con el que está consciente? Y que por supuesto siempre aclarar que estas medidas se toman porque es lo mejor para el paciente, porque hay algo por lo que luchar, porque si no, no se lleva al paciente a una intubación, que es un procedimiento bastante cruento para el cuerpo. Es siempre importante destacar y rescatar que lo que se hace es porque justamente se espera la mejoría del paciente. Hay esperanza. Pero ¿cómo se hace con una persona que está consciente para explicarle que lo vas a dormir? Y que se va a despertar. A ver, Tati, no está en el estado que vos estás en este momento y me estás diciendo esto. Está en un estado crítico donde la persona quizás, en el caso puntual de las neumonías, sea por COVID o por cualquier tipo de germen viral o bacteriano, está fatigado, tiene sed y no puede respirar, está agotado, la persona está agotada, no da más. Entonces uno le explica que lo va a dormir. Esa persona generalmente, digamos, siempre accede porque no aguanta más la situación, entonces se lo intuba y se hace la pseudoanalgesia para que ese paciente baje, digamos, las revoluciones, para que ese cerebro comience a descansar un poco, para que la demanda muscular sea mayor, el metabolismo se reduce y de esa forma la reparación del cuerpo es mucho más sencilla. Esto es así. Puede durar, no se puede explicar cuánto tiempo una persona va a estar en coma farmacológico. ¿Doctor? Porque te puedo decir, puede estar 2 días si tus parámetros mejoran, 3 días si tus parámetros mejoran, puede estar 4 días, 10, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Una persona puede estar en coma inducido, controlando, por supuesto, y con los riesgos que tiene un coma inducido. Claro. Que el principal fantasma de todo esto son las infecciones, ¿no? Porque un paciente está con un montón de catéteres, tiene catéteres intravenosos, tiene quizás catéteres en la vía urinaria, quizás está muy probable que esté con una traqueostomía. Entonces la posibilidad de infección, que es, digamos, el fantasma que tienen las internaciones, los comas inducidos, pueden aparecer.
pero el tiempo es indeterminado. Uno lo va viendo en el día a día, cómo va ese paciente, cómo están sus parámetros, porque son monitoreos multiparamétricos, uno tiene un montón de parámetros que a uno lo llevan a reducir esa pseudoanalgesia y ver cómo ese paciente va respondiendo, y a veces hay que volver a dormirlo, o a veces se lo va despertando, como llamamos nosotros, el destete. Es de a poco, lentamente, hasta que el paciente comienza a recuperar conciencia. En estado de inconsciencia, sí, te escucho. No, quería preguntarle cuándo se Hola. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cuándo se utiliza el alto flujo, ¿no? Esto que está entre la bigotera y intubar a una persona, que es muy parecido, pero la persona se mantiene consciente. ¿Eso se utiliza en el COVID? Y por otro lado, ¿en qué momento se utiliza el plasma? Bien. Sí, la bigotera sería el requerimiento de oxígeno menor, la cánula de alto flujo algo mayor, y cuando eso no es suficiente, el paciente va a intubación con respiración mecánica. El plasma depende, ¿no? El plasma humano de convaleciente, el mejor momento para utilizarlo es en las primeras 72 horas de comenzados los síntomas, y de acuerdo a un estudio que se ha hecho principalmente en mayores de 75 años con los mejores resultados. Pero también se está utilizando en personas más jóvenes al inicio de los síntomas, en las primeras 72 horas de comenzados los síntomas. ¿Me preguntaste eso y qué otra cosa? No, y quería saber acerca del alto flujo, porque tengo entendido que es muy similar el efecto a la intubación, y es una medida que mucha gente en distintas enfermedades lo utilizan y la evitan, la intubación. Absolutamente. Esto es, inclusive, no sé si han visto las escafandras, sí, que se colocan esos cascos, digamos, no escafandras, esos cascos, donde se le mete gran cantidad de presión de oxígeno para poder llegar a la pequeña vía respiratoria, la pequeña vía aérea, que es la zona donde haces el intercambio gaseoso del alvéolo, que es el saquito donde está el aire, y por ahí pasa, por así decirlo, la sangre, con los camioncitos que recolectan el oxígeno, y a veces cuando no se puede hay que meterle presión. Entonces, la cánula de alto flujo lo que hace es meter alto flujo de oxígeno, y cuando eso no es suficiente, el paciente tiene que ir a asistencia respiratoria mecánica para inclusive meterle más presión. Ojo, también eso es un tema, porque a veces quedan algunas secuelas por la cantidad de presión que se le ha puesto, que se ven cicatrices pulmonares, y los pacientes, como decía Majo, hay varios estudios que están viendo qué está pasando con el COVID, porque se calcula que entre el 10 y el 15% tiene todavía alguna sintomatología, alguna secuela, por así decirlo, a largo plazo. No se sabe todavía cuánto, pues es una enfermedad nueva, pero hay pacientes que se han enfermado en el mes de marzo y todavía continúan con algún déficit. Lo más común que suceda, porque una cosa es el alta epidemiológica, es decir, bueno, pasaron la cantidad de días determinado, el paciente o se externa o puede salir a la calle, pero lo que más se siente es la fatiga, el cansancio, la falta de aire. Gente que por ahí, no sé, Majo por ahí caminaba 10 cuadras y de golpe me llama y me dice, ¿sabes, Capu, que camino 7 cuadras y palmada? Sí, y además tenés como por momentos, yo lo llamo como los días COVID, porque tenés muchos días en que estás bien y otros días no sabes por qué, no tenés aire. Qué feo. Y es horrible, digo, pocas cosas más desesperantes que la falta de aire. Es desesperante. Yo creo que, digo, te escuchaba y me acuerdo cuando llamamos, que yo lloraba y le decía, quiero que me internen, porque es tan desesperante que no te querés quedar en tu casa. O sea, te dicen, mira, te vamos a hacer tal cosa, y vos decís, sí, quiero respirar, no me importa. Doc, es desesperante. Tengo dos consultas. Sí, te escuchamos. No, te quería decir que una de las cosas que suele tardar en recuperarse tiene que ver con el olfato y con el gusto. No lo tengo yo. No volvió. No A casa no volvió. De hecho, esta gente no se baña y yo ni me entero. No, digo... ¿Estás en cero o poco olfato? Tengo como algunas cosas huelo y otras no. Por ejemplo, no sé, las flores no las huelo. El café no lo huelo. Pero sí huelo... ¿Alcohol? El alcohol no lo huelo. ¿Vinagre? Muy poco. ¿Perfumes? Los perfumes nada. Nada, pero... Bueno, está casi en cero, mamá. Estoy en cero, Doc. Claro. No Bueno, sé, ese es un punto... Como un olfato selectivo tengo.
Claro, comenta más que inclusive hay gente que tiene fantosmias, o sea, huele olores que no existen. Ah, como Por ejemplo, se fantasma, bañan y fantasma. sienten que el agua que sale de la ducha es Bueno, agua podrida. eso me pasa, tengo fantosmias. Bueno, hicimos un diagnóstico, telemedicina estamos haciendo. El otro ¿Tenés día... fantosmias? Ay, Doc, menos mal. Espero que mi marido esté Escuchaba mirando voces. porque me dijo que estaba loca. Escuchaba Yo digo, voces y sentía olores. el ella. agua tiene olor. Inolora, incolora, insípida. Este agua tiene olor a yerba, le digo. Ayer. Y yo estoy convencida que el agua tiene olor a yerba. Y en mi caso, obviamente, la gente se hace a un lado. Joaquín fue y se borró el nombre del documento. Y yo siento olores que antes que no existen, entonces tengo fantosmia. Exactamente. Exactamente. Puede pasar de que un mierda, día la puta madre. abras un producto, te traiga un delivery y digas, está podrido esto. Sí. Y quieras ir a cambiarlo y no está podrido, está bien. Pero sentís olor que no existe. Eso es fantosmia. Qué feo. Qué No genial. estoy loca, no, le quiero mandar un beso a mi psiquiatra Son también, dos porque él cosas. estaba preocupadísimo. Son dos cosas. No me suban la medicación, tengo fantosmia. No le digas así que no te va a creer. A ver, Bueno. ya que estamos haciendo telemedicina, te comento que hay otorrinolaringólogos que se dedican a la recuperación del olfato, porque tiene una relación directa el olfato con el gusto. Quizás Sí. una persona que no tenga olfato es lo mismo con un pedazo de carne que un pedazo de pescado o que Claro. un pochoclo. Exactamente igual porque no le siente el gusto. Entonces, además, tiene su riesgo no tener olfato, obviamente, ¿no? El riesgo de Tener gas, no tener, una no pérdida sentir de gas en gas. casa. Claro. Ah, yo dije el gas, digo, Exactamente. Claro, una pérdida de gas no la sentís, es verdad, es cierto. Las mamás para cambiar a los bebés, no saben si hicieron caca o no se hicieron caca. Entonces No, el chico sorry, está se me vienen en un cosas pañal horribles con a la caca cabeza. hace tiempo, Claro. no pueden sentirle el olorcito a sus bebés o determinadas cosas No. que complican la vida de la gente. Eso Claro. puede llevar bastante tiempo, hay ejercicios que se hacen ¿Y eso oliendo qué es? determinados productos eso, y entrenar. es como Sí, te decía, recuperar hay que la entre- memoria del olfato, ¿sería? Hay que reentrenar al cerebro, por eso esto no lo digo yo, se lo dicen las personas Mirá que vos. hacen otorrinolaringología, principalmente post-COVID, de oler determinadas cosas por día, por ejemplo, café, cacao, menta, limón, olerlo permanentemente durante 5 segundos a 5 minutos, 4 veces por día y tratar de pensar, estoy oliendo café para volver a reeducar tu cerebro por la plasticidad Claro. que tiene el cerebro, se puede volver a reeducar. Y eso son las cosas que tardan más tiempo a veces en recuperarse. Lo que me decís vos, me lo dicen mucha Es gente, muchos desesperante amigos, igual, inclusive sí. compañeros tuyos que han perdido el olfato total o parcialmente y que han recuperado. En general, el 100% son pocos, algunos tienen el 70%. Dice, yo huelo, pero me cuesta un poco distinguir los olores que antes tenía más facilidad para distinguirlos. Claro. Es como Y esa bueno, sensación, es peligro, digo, el otro, perdón que te interrumpa, Doc, porque el otro día puse a hervir unos huevos, se me quemó todo y yo ni enterada, estaba lo más pancha mirando tele. Y de repente entran a casa y fue Por como... eso es peligroso. ¿Qué eso es lo que olor, dice qué el olor, doc. qué olor? Estaba prendida a fuego a la cacerola, yo nunca me enteré. ¿Y vos tenés miedo que tu psiquiatra piense que estás loca porque no lees? Bueno, anotate, me prendí en Claro. fuego. Y estaban, y obviamente los huevos reventados por todos lados, era un asco todo, pero yo, el huevo quemado tiene un olor fuertísimo, Sí. el olor a quemado, o sea, la olla estaba cacerola. negra. Yo no me enteré nunca del olor. No, me Bueno. me Es parece muy peligroso. peligroso. Ese relato que vos contás, Maju, es muy importante para la gente porque tiene que ver con seguridad también, ¿no? La persona que Claro. ha perdido el olfato debe consultar en los consultorios post-COVID que tienen todos los hospitales, bueno, la mayoría de los hospitales tienen consultorios post-COVID, donde no hay una regla, un patrón típico. Es adaptado a cada paciente porque muchos tienen cosas diferentes. Unos pérdida de olfato, otros tienen ojo seco y boca seca, síndrome de Zika, otros pacientes quedan con cefalea persistente. Otra cosa que suele suceder es la ansiedad y trastornos para dormir, trastornos en el sueño. La gente queda ansiosa, se despierta. Hay personas que refieren dificultad de concentración, el lentecimiento a veces Y para hablar decir, también. Sí. para Para hablar. hablar. No encuentra la palabra adecuada, la fluidez que existe. Yo en eso el habla, también quizás. lo tengo, ya lo tenía igual por Eso ir a ya la lo escuela. tenías, pero- Mamucha. Perdóname, eso ya No. lo teníamos de antes. No, No. eso si yo hubiera terminado el primario no estaría así como estoy. No, pero digo, el otro día hablábamos con Marcela Tauro y con Katy Fulop, que a las 3 nos pasa que yo tuve como una
semi pérdida de memoria que me pasó al aire, me fui a negro. No me acordaba de nada. El cagazo que me pegué. Dije, ya está, la quedé, viene acá, ahora veo la luz, Jesucristo allá, si es que me espera él, y no sé, y un montón de muertos. Pero no me morí. Pero lo que te iba a decir es que es como... Pero estás Menos mal que lo aclaraste. Estábamos preocupados. No, si soy más idiota que nunca ahora. Bueno, eso es el COVID, la idiotez. Todo esto que está pasando es por el COVID, piensa ella, pero en realidad algunas cositas ya venían acumulando también. Pero sí. el tema de la memoria, de esos, te quedan como espacios. Como que no salen. sinapsis, Claro, no sé. como que te quiero decir algo y la palabra no me la sé. No te sale. Claro. Doc, me quiero ir un poquitito de tema, siempre volviendo a Carmen, a su coma inducido y esta falta de oxígeno. Dos cosas. Por un lado, ¿cómo es esa sedación o a cuál se parece o si la persona que está dormida percibe algo, digamos, qué es eso que se siente o no se siente? Y por otro lado, yo que soy la reina... Yo no me automedico, pero a veces tengo ideas, ¿no? Yo sé que, digamos, cuando se habla muchas veces del doping de los deportistas, sobre todo de los corredores, hay una droga que no sé cuál es, que por supuesto salta en el antidoping, que es algo que hace que los ayude a que cuando corran, se los explico muy simplemente, haya una menor demanda de oxígeno. O sea, que no se ahoguen mientras van muy, muy fuerte. Que no le falte el aire. No tengo idea si eso sería aplicable acá, pero se utilizó, se probó, se pensó, y por otro lado lo de la sedación, ¿cómo es? Bueno, la sedación se hace a través de drogas que se llaman barbitúricos en general, por supuesto que es un combo de medicamentos y no todas son iguales. El estado es de inconsciencia, el paciente es como un coma no farmacológico, el paciente no siente estímulos externos, no siente dolor, no lo pellizca, le pregunta... decime tu nombre, hola, no, el paciente no está totalmente en estado de inconsciencia. Eso es el coma inducido y cuando está el coma, no, profundizado, por supuesto. Si uno está despertando al paciente, la situación es diferente porque el paciente comienza a recibir estímulos. Uno le pega un pequeño pellizcón y el paciente ya lo siente, obviamente. Con respecto a las medicaciones, por supuesto que se prueban todas las medicaciones que hay. Cuando se define llevar un paciente a coma inducido es porque los parámetros comienzan a deteriorarse, el paciente requiere asistencia respiratoria mecánica, entre otras cosas, y de ese modo inmediatamente se induce a la intubación y después se comienza a respirar ese paciente viendo determinados parámetros y también siguiéndolo, ¿no? Esto, claro. No sé si es una sintomaterapia intensiva, pero es como que el paciente se nos manda a la luna, tiene controles de todos, inclusive hay pacientes, que requieren también controles de presión intracraneanos, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Y todo eso va a un monitoreo, a veces en la habitación y también a veces en monitoreos centrales donde se asiste a los pacientes cuando hay varios pacientes y uno va visualizando los parámetros y por supuesto que todo esto tienen alarmas, ¿no? Cuando baja algo por debajo de lo normal, oxígeno, saltan alarmas que nos llevan a, no sé, una parada cardíaca, una arritmia severa, etcétera, etcétera, a intervenir a los médicos. Y estas debe haber distintas drogas que colaboran con, digamos... La respiración. Claro, con poder aprovechar más el oxígeno disponible, por decirlo de alguna manera. ¿Se utiliza alguna de esas drogas? Bueno, justamente lo que se hace es esto, ¿no? Es disminuir el gasto metabólico, al revés, o sea, en vez que de gastas poca actividad para que con poco oxígeno, con poco flujo, ese paciente pueda restaurar su actividad normal de los tejidos. Esto es así. Perfecto. No sé qué me preguntaste después, Carla, ¿qué otra cosa? No, tenía que ver con esta droga específica con la que se dopean, por decirlo de alguna manera, los entrenadores de alto rendimiento, específicamente los corredores. Que es para que No lo sé, desconozco eso. Lo que sí a veces el paciente requiere, llaman inotrópicos, cuando no alcanzas con el flujo aéreo, también hay que mejorar la cantidad de sangre ofertada, entonces a veces requiere el uso de drogas vasoactivas, ¿no? Que mejoren la capacidad de las arterias y los vasos para hacer llegar, o destapar o darle fuerza a las calles para que llegue ese flujo de sangre
para oxigenar bien los tejidos. A veces requieren eso. Doc, No digo que sea el caso de Carmen, no, por supuesto. Claro. Doc, le quería hacer una pregunta en relación a los pacientes recuperados y la vacuna para el COVID-19. Muchos pacientes recuperados consultan a sus médicos a ver cuánto tiempo tiene que pasar de la alta médica para poder recibir la vacuna en el caso de que sean pacientes de alto riesgo o en una situación crítica y que son los que ya pueden empezar a recibirla. ¿Hay un estudio o una idea de cuánto tiempo tiene que pasar o qué estudios tiene que tener esa persona para recibir la vacuna? Mira, si una persona tuvo COVID y tiene un buen título de anticuerpos, puede esperar hasta 90 días para poder vacunarse. Ahora, si una persona se vacuna, no va a tener inconvenientes, no habiendo tenido post-COVID. Lo que sucede es que, bueno, la prioridad ahora son las, digamos, ustedes saben los grupos prioritarios para la vacuna, que varía de país en país. Bueno, pero en Argentina sabemos que son las personas mayores de 60 años, personal sanitario inicialmente, ahora personal sanitario, Fuerzas Armadas, docentes, y aquellas personas que tengan menos de esa edad, pero que tengan enfermedades crónicas asociadas. Así que un paciente que ha tenido COVID y que ha generado buena cantidad de anticuerpos, se calcula que los anticuerpos pueden durar aproximadamente un buen título por unos 90, 120 días. Pero bueno, si esa persona llega a recibir la vacuna porque es un grupo de riesgo, porque han bajado el título de anticuerpos, no existiría ningún problema para que eso suceda. Inclusive, hoy hablaba por el tema de llega el invierno, ahora en poco tiempo comienza la campaña de vacunación antigripal. Claro. Yo preguntaba Ay, sí. cómo veía la posibilidad de aprovechar ese momento, porque el grupo etario es el mismo, ¿no? Las Para personas dar que las más dos vulnerables. vacunas. Vacunamos con las dos vacunas al mismo tiempo, y la idea por ahí es esperar entre la vacuna antigripal y neumococo para dar la vacuna COVID, o al revés, primero la COVID y después la vacuna antigripal, unas 2 semanas. Eso es lo que se está tratando de determinar, pero no va a ser el mismo acto muy posiblemente, las dos vacunas juntas no van a ser, lo cual parece sencillo, pero dificulta bastante la logística, porque a veces movilizar a las personas mayores Sí, en un es centro complejo. de vacunación tiene su complejidad y por supuesto sí, conlleva ese tiempo, ese periodo de tiempo, lleva un riesgo, pero seguramente vaya a suceder eso, ¿no? Primero la Tal vacuna cual. COVID y después de Y 14 después días la de la gripe. la de la gripe. Perfecto. Bueno, Doc, gracias. Te voy a ir a visitar entonces, una vez más. Y sin olfato. ¿Eh? Cuando, Sin- cuando quiera, después hablamos, que te voy a recomendar a alguien para que te mejore el olfato. Gracias. Doc, un placer como siempre. Gracias, 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 chicas, un muchas placer gracias. enorme, muchas gracias. Un beso grande. Bueno, como sin asustarse, pero sí, no hay que relajar y hay que seguir teniendo cuidado porque todavía falta mucho para que estemos todos vacunados.